Amigos televidentes, saludamos cordialmente a Roberto Gómez, asambleísta del movimiento Creo. Gracias por acompañarnos, asambleísta. Hay varios temas de la coyuntura política que queremos abordarlo con usted. A propósito de los escándalos, primero el relacionado con los denominados diezmos en la Asamblea Nacional y ahora el tema de Sofía Espín, de la asambleísta Sofía Espín. ¿Es momento de reformar la ley orgánica de la función legislativa para, de alguna manera, viabilizar sanciones en estos dos casos? Porque el argumento en este momento es de que no, en la ley orgánica no hay causales o no hay argumentos para poder sancionar este tipo de temas. Bienvenido, buenos días. Muy buen día. Bueno, esto fue algo propuesto por el movimiento Creo a través de Fabricio Villamar. Él tuvo la iniciativa en conjunto con un asesor que también conocía estos temas y formalizaron toda esta realidad que era, se dice que era un secreto a voces de cómo actuó la Asamblea también antes inclusive del periodo actual. Yo creo que las acciones que se han tomado dentro de la Asamblea Nacional en este sentido pues son necesarias. No sé si son suficientes todavía. Yo creo que hasta que no hay una sanción real a algunos de los asambleístas que se les demuestre esto a través de la investigación, pues no se va a poder cumplir con la expectativa de la gente de la depuración interna. Nosotros estamos acá para hacer trabajar a la Asamblea Nacional y para denunciar absolutamente todo lo que tengamos que denunciar, suceda donde suceda. Es por eso que ya se ha presentado formalmente a la Fiscalía del Ecuador todas las pruebas que se tienen sobre todos estos casos que han sucedido dentro de la Asamblea Nacional. Ahora, estos dos temas tienen que pasar obligatoriamente por la Fiscalía. Es decir, la justicia tiene que primero abocar conocimiento, iniciar un proceso para que luego la Asamblea pueda tomar una decisión. No, son dos instancias distintas. Lo que haga la función judicial en su investigación, pues acarrea sanciones penales o las que ellos consideren. Lo que nosotros hacemos, pues acarrean sanciones políticas. La destitución, por ejemplo, del cargo o las sanciones administrativas que en el CAL pues se determinen. Pero asambleísta, en el caso específico de Sofía Espín, ¿con qué causales se le puede procesar políticamente a ella? Mire, primero lo primero, la investigación incurre en un proceso. El proceso ya inicia cuando Esteban Bernal presenta a la Asamblea Nacional la resolución y luego, formalmente además, cuando presenta la denuncia juramentada de que debe investigarse y luego viene la creación de una comisión dentro de la Asamblea Nacional para investigar dentro de la Asamblea Nacional y que podría, si se determina, caer en las causales de destitución. La incompatibilidad de las acciones con el cargo pues tiene que ser determinada por esa comisión y luego resuelta en el Pleno de la Asamblea Nacional en una investigación con un proceso que ya inicia con esa acción de Esteban Bernal. Ahora, el hecho de que hayan asambleístas que abusen de su condición para hacer cosas incompatibles con su cargo no quiere decir, primero, que toda la Asamblea Nacional tenga que consentirlo en lo absoluto. De hecho, tiene que sancionarlo, tiene que hacerlo público como lo hemos hecho y tenemos que nosotros saber que la fiscalización desde la Asamblea Nacional tiene que venir desde una causa legítima y la legitimidad viene por representar a la gente en esto que no tolera más. Ahora, la pregunta del millón es, iniciados de estos procesos investigativos, hablo caso diezmos, hablo caso Sofía Espín, ¿se llegará a un final, se llegará a una conclusión y a una sanción? Porque hay quienes temen que el espíritu de cuerpo prime por encima del tema de la ética y de la ley. El problema es que en la configuración de la Asamblea Nacional tiene una mayoría de Alianza País, ya sea que se llamen de los correístas, ya sea que se llamen de los morenistas, sigue siendo una mayoría de Alianza País. Y ahí viene una reflexión con respecto a lo que debe pasar en el futuro y la elección de la gente a quienes nos van a representar. Luego nosotros iniciamos el proceso de juicio político al ex vicepresidente 2 veces, el mismo Esteban Bernal inició el juicio político al Consejo de la Judicatura 2 veces, las 2 veces puesto en el limbo por la Comisión de Fiscalización. Estamos analizando de manera retrasada el juicio político a Carlos de la Torre, el juicio político a María Fernanda Espinosa pues sigue ahí dormido. Y en consecuencia, pues, esto se ve porque la mayoría la tiene Alianza País. No todos los legisladores de Alianza País, sin duda, pues caen en estas desgracias de actuación. Hay algunos que
apoyan el tema de la fiscalización y las investigaciones, lamentablemente no son los suficientes. Yo creo que la Asamblea Nacional tiene que sentir la sanción moral de los ciudadanos que están en contra de este espíritu de cuerpo que los hace protegerse entre ellos mismos para tratar de salvarse los pellejos entre ellos. Ahora, mientras suceden estas situaciones, estos escándalos en la Asamblea que están en la palestra política, que están en los medios, en el ámbito mediático, ¿qué pasa con los problemas del país? Porque también hay la sensación de que estos escándalos lo que de alguna manera tapan temas como por ejemplo el económico, el tema de empleo, etcétera, etcétera. Mire, 2 leyes económicas urgentes, una por año, no han resuelto nada. La última, inclusive con un alcance a última hora que no resolvió nada. La realidad es que el Ecuador en términos políticos pues sigue dando vueltas en el mismo lugar y en términos económicos peor. Hay un ministro de Economía que cuando estaba en un sector, en el sector que genera la economía en el Ecuador, pues sabía, como sabe hoy, que había que eliminar el impuesto a la salida de divisas, eliminar totalmente el anticipo del impuesto a la renta, eliminar en su momento la paquetaza, y luego cuando se pasa a Alianza País, pues le da lo mismo decir exactamente lo contrario. Lamentablemente, o sostener exactamente lo contrario, o siendo quien tiene la política pública de hacerlo, quien la hace junto al presidente de la República o la ejecuta, pues simplemente no hace estos cambios que lo que lograrían es reactivar la economía. La propuesta económica fue generar 250.000 empleos al año, se han perdido 161.000 empleos adecuados y el Ecuador sigue en lo mismo, viendo como el presidente de la República sale a decir que no hay que contratar a dedo y al día siguiente pues hay miles de solicitudes de contratos a dedo por régimen especial en las empresas públicas y no pasa nada, ¿no? ¿Cuál es la posición del movimiento Creo? ¿En qué orilla, en qué área está en la actual coyuntura política? ¿Es oposición al gobierno? ¿Oposición directa al presidente Moreno? ¿O qué es? Nosotros somos un partido en este momento de oposición. Una oposición clara que fiscaliza, una oposición clara que propone alternativas en el tema económico y una oposición que se ha venido demostrando que hemos tenido la razón en todas las propuestas que hemos dado, porque algunas, las que parcialmente la han acogido, pues han sido bien recibidas por los ciudadanos. Le hemos dicho, a pesar de eso, a cualquier gobierno, a este de manera directa, Guillermo Lasso, el 22 de mayo del año pasado, que hay una serie de puntos con los que nosotros creemos que el Ecuador puede salir adelante. Muchos de esos tenían que ver con la disminución de la carga tributaria, con el facilitamiento del emprendimiento. Lamentablemente el gobierno nacional sigue siendo el gobierno de Alianza País. El presidente Lenín Moreno fue el vicepresidente de Rafael Correa, tuvo como vicepresidente a Jorge Glass, y la política pública sigue siendo la misma si despersonalizamos el tema. Hay que personalizarlo no por la persona, no por el ser, sino porque las políticas públicas en las que ellos creen son comunes. Asambleísta, no quiero terminar esta entrevista sin tener una opinión suya en torno a lo que se ha anunciado en los últimos días. Ayer lo dijo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, de someter a consulta popular un paquete de reformas constitucionales. ¿Ustedes apoyarían o cuál es su posición en torno a esto? Entre otras reformas, estaría blindar justamente las decisiones del actual Consejo Transitorio y del propio Consejo Nacional Electoral. Mire, la razón por la cual se hace una consulta no debería ser para blindar o no algo, debería ser para consultarle a la gente y saber lo que ellos consideran con respecto a una acción. Primero. Segundo, la propuesta original de Guillermo Lasso y del movimiento Creo, así como la consulta popular original, como por ejemplo para el tema de la ley de comunicación, fue eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, que fue una novelería del correísmo que utilizaron para poder captar no solamente los 3 poderes del Estado tradicionales, sino crear 2 más o elevar 2 más nuevos para captarlos también y hacer lo que hicieron durante los últimos 10 años. Lamentablemente, en un año no se van a poder corregir todos los errores de los últimos 11 y también es imposible que lo corrija el movimiento que los creó. Alianza País solamente acierta cuando corrige y el movimiento Creo tiene propuestas muy claras con respecto a la generación de empleo, que es la disminución de trámites y de impuestos, y con respecto a la
fiscalización, que es lo que estamos nosotros haciendo de manera frontal en la Asamblea Nacional, que está siendo boicoteado en su mayoría de casos por Alianza País, hasta hace poco, especialmente con los juicios que les comenté. Gracias, asambleísta Roberto Gómez, asambleísta del Movimiento Creo, por habernos acompañado. Hacemos una pausa y ya volvemos con más en Telegrama Noticias.